Queridas amigas, queridos amigos, semana decisiva. Este próximo día, domingo 17, es finalmente el plebiscito de salida. Chile vota por una nueva constitución. ¿A favor o en contra? Conversaciones contingentes por todas las plataformas y pantallas de Súbela. Bienvenidos todos al Chile que viene. Hoy estaremos conversando de este y otros temas con una ex subsecretaria, además ex convencional constituyente y militante UDI. Carol Baum, bienvenida al Chile que viene. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Oye, te invito a que arranquemos con el ítem que más hoy acongoja a las chilenas y chilenos, tiene que ver con la crisis de seguridad. ¿Cuál es tu mirada sobre esta situación hoy en Chile y el manejo que ha tenido el gobierno del presidente Boric? Muy preocupante porque hemos escuchado autoridades de gobierno hablar de que esto es una sensación, ¿cierto? Más que una realidad. Y el fin de semana largo, 8 de diciembre, recién 3 días, 8 homicidios en la región metropolitana. O sea, son números que nunca habíamos visto. Entonces, cuando la gente vive eso, vive con susto, y el gobierno o las autoridades hablan de una sensación, demuestran una desconexión brutal y muy triste, porque además hay un dato que quizás la gente no sabe, pero típico que se habla del distrito 11, del 23, de las tres comunas. Bueno, efectivamente las Condes, Vitacura y Lo Barnechea han bajado sus índices de victimización en el último tiempo. ¿Por qué? Porque tienen más herramientas, tienen cámaras, tienen, no sé, va a detectar los autos que pasan o que entran y que no tienen patente o que son robados, etcétera. Tienen más recursos, ¿cierto? Y como la mayoría de la autoridad vive por ahí o en sectores más seguros o tienen su propia seguridad, cuando escuchan que dicen eso, oye, no, esto es solo una sensación, no es real, la verdad es que a la gente se indigna, porque no le pueden decir a los familiares de un niño de 5 años baleado, oye, no, esto es una sensación. A las 8 víctimas que hubo en un fin de semana es solamente una sensación. Y cuando es evidente que todo el mundo en Chile hoy día está preocupado. ¿Y para qué? Yo estoy hablando solamente de la metropolitana, porque cuando la gente de la macrozona sur escucha lo mismo, o cuando la gente del norte, de Colchane, escucha lo mismo, dice, oye, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y eso es un problema que es de este gobierno ahora, pero que le pasa mucho a los gobiernos. Digamos, todas las decisiones y todo en la moneda, las autoridades viven en tres comunas y unas pocas más, y hay desconexión con la preocupación de la ciudadanía. Entonces, yo lo veo muy preocupante, y yo creo que realmente hoy día llegó el momento de tomárselo en serio como gobierno, Congreso, autoridades, élite, medios de comunicación, todos. ¿El gobierno crees que le ha puesto prioridad a la crisis de seguridad? Ha tratado, pero cuando vemos que los mismos que hoy día están en el gobierno, es la típica discusión entre el diputado Boric y el presidente Boric, pero tienes al diputado Boric, a la diputada y ministra Vallejo, a Giorgio Jackson, bueno, que ya no está, a Miguel Crispe, que está, etcétera, que votaron en contra de todos los proyectos que se presentaron en el gobierno del presidente Piñera, que entregaban más herramientas para poder combatir la delincuencia. Se opusieron siempre a cosas como la Defensoría de las Víctimas. En la convención de la que yo fui parte, todas las veces sin parar, oposición a la Defensoría de las Víctimas. Es difícil creerlo que no lo estén haciendo como solamente por salvar hoy día electoralmente el plebiscito del 17 de diciembre. Es muy difícil creerlo, pero yo creo que la realidad se los está comiendo en cierta forma, y que van a tener que tomar medidas reales en esta materia. Se ha avanzado en algunas cosas, muchas a contrapelo. O sea, yo me acuerdo cuando se estaba votando una de las leyes, creo que Naín Retamal, que en algún minuto, que era en el fondo para entregarle más apoyo a Carabineros, Correcto. y que teníamos a el íntimo amigo del presidente afuera del Congreso con un megáfono protestando en contra de la ley que el gobierno estaba pidiendo que se votara a favor. Uno dice, pero ¿qué son estas contradicciones? Muy dramáticas. Pero yo creo que hoy día no tienen vuelta, porque si no, o sea, no se puede no actuar como tenemos la realidad hoy día de inseguridad, de miedo, de que la gente no quiere salir o tiene que cambiar sus rutinas, salir más tarde. O sea, no andar en auto solo, Ujú. incluso yo nunca había visto, por ejemplo, miedo a andar en Uber.
Incluso eso, miedo a andar en Uber no era una realidad hasta hace un tiempo. Hoy día sí, hay más. Ahora, vimos al presidente molesto hoy hablando de este tema respecto de los que lo acusan de no hacerse cargo del tema, de que no se están haciendo las cosas. Él dice eso es de plano falso. Ahora, si vamos a las cifras, efectivamente el actual gobierno ha presentado las cifras más altas de leyes tramitadas relativas a seguridad desde la llegada de la democracia. Hablamos de 45 proyectos despachados en menos de 2 años de gestión. ¿Qué te parece cuando los guarismos están sobre la mesa, digamos? No, sí, eso es así. Y el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, que en el fondo fue el que impulsó esta agenda, dice, bueno, sí, es verdad. Es verdad. Entonces también de repente cuando el gobierno le ha echado a veces la culpa al Congreso, dice, oye, no, pues el Congreso ha hecho su pega. O sea, el presidente del Senado, no solo con la presidencia de las comisiones de todos los distintos partidos políticos, han hecho esa pega. Pero a mí me ha tocado tramitar proyectos de ley más de una vez. Yo he sido 2 veces subsecretaria, así que he tramitado proyectos de ley varias veces. Y la verdad es que los proyectos de ley son importantes, pero no cambian la vida de las personas porque los proyectos de ley se tienen que ejecutar. Y para que se ejecuten, tiene que haber voluntad política y tiene que haber acción, ejecución, gestión y prioridad, sobre todo voluntad política. ¿Por qué? Porque un proyecto de ley te puede decir, por ejemplo, como dice la actual Constitución, la Constitución vigente, que nosotros tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso no es verdad, Claro. ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo para que esas cosas pasen, lo que dicen las leyes pasen, tiene que haber ejecución, gestión, gasto de recursos. Fiscalización. De todo eso, ¿cierto? Y eso, entonces, la verdad es que está bien, es un avance que hayan proyectos de ley, es un avance que se demuestre voluntad para avanzar en estos temas, pero lo más importante es la gestión y en eso el gobierno está muy al debe. Y eso también está con datos. O sea, una cosa, por ejemplo, que es muy concreta, la ejecución de los presupuestos de la nación, que de gobiernos regionales, de ministerios, etcétera, por ejemplo, está muy al debe, ¿cierto? O sea, se ha gastado poca plata. Y la verdad es que no es porque estemos ahorrando, porque hemos visto el caso convenio, cómo se ha repartido plata a Estados, sino que porque ha habido poca gestión. Entonces, y eso pasa un montón. Oye, uno dice, oye, pero se le pasó tanta plata al ministerio. Ya, ¿y qué pasó con esa plata? Pasar la plata, que están los recursos a disposición, no significa nada si no se ejecutan. Y en el Estado es difícil ejecutar recursos, mucha pega. Hay que licitar, hay que buscar, Entonces, la verdad es que los proyectos de ley en sí mismos no son una solución, ayudan un montón si es que no hay voluntad política, ejecución, trabajo, convicción de lo que se está haciendo y en eso el gobierno está al debe. Cuando el presidente dice que no, es que me critican injustamente porque estamos trabajando, pero él tampoco ayuda, porque cuando él sube sube el cerro en bicicleta todos los días, qué bueno, qué suerte que lo puede hacer, la gente dice qué rabia porque no todo el mundo lo puede hacer porque le roban la bicicleta o lo asaltan, pero ya, qué suerte que lo puede hacer, pero la gente no espera de él que él suba el cerro en bicicleta, la gente espera de él que resuelva los problemas concretos de las personas, entonces él tampoco ayuda con eso. Lo hace cercano, pero nada más. Me planteaste tu rol como subsecretaria, efectivamente en 2 ocasiones, de la niñez, pero también de Carabineros. Sí. Hablemos un poquito de aquel entonces, del año 2011. Aquel año, según datos oficiales de Carabineros, hubo un aumento de 23 puntos en la percepción de delincuencia en el país, un 83%. La victimización agregada de delitos consumados llegó al 29%. Es algo así como la cifra más alta en la última década. Sí. Te lo pregunto, a ver, ¿es la seguridad la gran deuda de izquierdas y derechas de la política chilena con sus ciudadanos? ¿Qué autocrítica hacen en tu sector respecto del alza de los hechos delictivos en los últimos 10 años, que es justamente el periodo que te tocó enfrentar a ti? Sí, mira, yo fui subsecretaria en el año 2010 y efectivamente el año 2011 se cerró esa subsecretaría, hubo un alza, pero también hubo un tema. El 2010, que fue el año del terremoto, bajó mucho la delincuencia, todos los índices bajaron un montón. ¿Por qué? Porque parece que la gente estaba como entre conmovida, entre colapsada, ya la reconstrucción era la prioridad, entonces hubo mucho menos delincuencia y el 2011 se pegó un quiebre respecto al 2010, ¿ya? Entonces por eso es esa alza, pero yo estoy de acuerdo contigo. Ahí, efectivamente, estos son temas país. Entonces, estamos a 4 días, 5 días del plebiscito 17 de diciembre. El 18 de diciembre, pase lo que pase, gane el a favor o el en contra, la prioridad del país tiene que ser
el tema de seguridad. Tiene que ser, y para que eso funcione, ya aprendimos la lección, ya hicieron mea culpa desde el gobierno, desde el Frente Amplio, los que supusieron los proyectos han hecho mea culpa, por lo tanto hoy día tenemos una clase política convencida de que es la prioridad país. O sea, el 18 lo que tiene que pasar es que estén todos en esa, todos en la misma. ¿Y por qué tu sector no quiso formar parte de esa mesa abierta de diálogo respecto del tema de la seguridad hace algún tiempo? Ha sido súper curioso porque en el fondo Juan Francisco Gali, bueno, también Felipe Arboe, otros, pero han participado en las mesas, han participado en muchas mesas y se han puesto a disposición cada vez que han querido. La última fue súper curioso cuando además llamaron a Chadwick. Imagínate, Chadwick es un ministro que fue acusado constitucionalmente y no solamente eso, quedó con prohibición de ejercer cargos públicos, etcétera, y después lo llaman para preguntarle cómo se hace al violador de derechos humanos, no sé de qué lo acusaban en esa época, de notable abandono de deberes, de miles de cosas, lo llaman, entonces ahí es como ya, sabes que no, para un poco. Entonces, pero no, mi sector ha estado siempre disponible. Ahora, creo que le tiraron un mail además, ¿ah? No, o sea, que costaba una cartita certificada más bonita. Un no sé. WhatsApp que se cayó spam, creo. O sea, yo hace cuánto rato que no reviso mail, salvo los del colegio, porque es la forma de comunicación, ¿cierto? Uno, entonces, no, pues si tiene su teléfono, no, pero además de eso... Ahí es que eso sí no la invitaron, ¿ah? No, a ella no le invitaron, pero es muy complejo el tema porque, espérate, y cuando sí, efectivamente, hubo una decisión formal de bajarse de la mesa fue el 31 de diciembre del año pasado, cuando trabajando con la ministra del Interior en una mesa de seguridad ese día en la noche, realmente para que pasara lo más piola posible, se produce los indultos. Los indultos es un antes y un después, porque la verdad es que, como lo dijo el Contralor hace poco, se indultó a a delincuentes comunes, Entonces, la verdad es que eso fue muy lamentable. Mira, a mí me tocó trabajar directamente con el presidente Boric en Acuerdo Nacional por la Infancia y otros temas, entonces, en el fondo, tuve una relación más cercana que la mayoría de los subsecretarios o ministros con él, y cuando pasó eso, yo dije, qué pena, él era distinto. Claro, Era respecto distinto a los su generación. indultos, hace pocos días, y justamente por esas declaraciones, el expresidente Piñera toma la palabra, critica duramente al gobierno por el tema de seguridad y hace una relación entre los indultos y la crisis que estamos viendo actualmente. ¿No te pareció algo, por decirlo, caprichoso, no entendiendo las cifras, que las alzas de los delitos vienen hace 10 años y los indultos es algo que se puede discutir como un error, una situación desafortunada, como se le quiera tildar, ¿o tú consideras que tiene relación los indultos con la actual crisis de seguridad? Yo no vi exactamente cuáles fueron las declaraciones del presidente Piñera, pero a mí lo que sí me parece es que los indultos fueron una muy mala señal. O sea, como yo te decía, yo pensaba que el presidente Boric podía tener una actitud razonable frente a esto, pese a sus declaraciones anteriores, ya habían dicho otras cosas con guitarra y todo, y los indultos es una señal muy dura de, en el fondo, decir, vamos a dejar libre a personas que han cometido delitos. ¿Ya? Es una señal, la verdad es que fue eso. Marcó un antes y un después absolutamente por la señal que da. Estas 10, 12 personas, ya no me acuerdo cuántas eran, las que se indultaron, la verdad es que no mueven la aguja con respecto a la cantidad de delincuencia hoy día que hay, pero fue una muy, muy mala señal, muy lamentable, porque además se trataron de disfrazar como de que fueran presos políticos, y la verdad es que obviamente no son presos políticos, o sea, puede haber tenido una motivación política para delinquir, pero en general a nadie le preguntan la motivación, cuál fue tu motivación para delinquir, sino que el castigo va igual, ¿cierto? De cualquier tipo de delito, ¿cierto? Entonces, Carol, respecto de la petición que hacen sobre todo muchos alcaldes de la región metropolitana de decretar estado de excepción, el presidente Boric volvió a declarar que no se iba a tomar esta medida. ¿Crees que es necesaria esta acción de sacar a la calle a las Fuerzas Armadas? yo creo que hay que agotar todos los recursos necesarios. ¿Incluido un estado de excepción? Yo creo que sí, si es que eso va a ayudar de todas maneras. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos muchos años, como tú decías, en que no se ha combatido realmente la delincuencia, y cada día, y el crimen organizado, y las bandas y el narcotráfico que hoy día tenemos, y en el fondo cada día que pasa
que no se toman todas las medidas, es un día que esto avanza y avanza con creces y ya no estamos solamente en el fondo, portonazos y, no sé, robos en lugares no habitados, sino que estamos en cosas mucho más complejas. O sea, ya hemos visto raptos, bueno, mucho más homicidios, la cantidad de riñas que se producen, no sé si es típico, llegan los videos de riñas y muchas veces con extranjeros involucrados que tienen como una forma de relacionarse súper distinta a la que estábamos acostumbrados, narcotráfico, crimen organizado, niños involucrados, jóvenes. Cuando eso avanza y se toma un país, salir de ahí es muy difícil, lo hemos visto en Colombia, en México y en otras partes. Por lo tanto, la verdad es que si tenemos alguna forma de ponerle coto a esto, yo creo que hay que tomar todas las medidas que sean necesarias. ¿Por qué crees que el gobierno se resiste a decretar este estado de excepción? Bueno, el gobierno, este gobierno de izquierda, la izquierda en general, pero más el Frente Amplio, el Partido Comunista, que son ejes centrales de este gobierno, se han negado siempre a los militares a hacer uso en el fondo, o a que los militares estén en la calle. Ahora, están en la calle, en la macrozona norte y en la macrozona sur. O sea, claro. Eso es la práctica. En este minuto no está ocurriendo. Es así. Y uno, ¿cómo olvidar al presidente, al diputado Boric, gritándoles salgan de mi calle, salgan de mi país a los militares después del 18 de octubre del 2019? O sea, tienen un trauma con eso real, pero la verdad es que son necesarios y además que nosotros también vimos después del estallido social, cuando habían militares en las calles, que tampoco era que salieran a disparar, por cierto, o sea, pero si se puede usar a todas esas fuerzas, que en verdad nosotros estamos en un estado hoy día, no tenemos ninguna guerra con ningún país, ellos tienen las capacidades para poder hacerlo, hay que capacitarlos bien porque no son entrenados para eso. Exacto, ¿qué labor puede cumplir un militar en la calle en la práctica con armamento de guerra, no teniendo ni el entrenamiento ni el equipamiento disuasivo, por decirlo de alguna forma? Yo creo que, bueno, que hay varias cosas. Entonces, que la percepción de seguridad de las personas está muy dada por la cantidad de carabineros que hay en las calles, de autitos de seguridad que tienen alguna municipalidad. Que la sola presencia de un militar en la calle es disuasivo y tranquiliza a la gente. Las dos cosas. Las dos cosas. Ahora, estas cuestiones hay que hacerlas bien, o sea, hay que capacitar, los militares obviamente que lo entienden, pero tienen que saber bien cuál es el rol, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no, etcétera. Pero yo creo que es importante y también hay muchas cosas que son medidas de más a largo plazo, o sea, a mediano plazo. Por ejemplo, está lleno de barrios en Chile en que hace, yo diría, o sea, 20 años, 30 años, que no se puede entrar. Las poblaciones, la Parinacota, todo el mundo, o sea, los que estamos metidos en esto sabemos cuáles los nombres, están georreferenciadas, la gente que trabaja en campamentos sabe también cuáles son los lugares. Que el vehículo militar no tendría problemas en ingresar? Entonces, no, yo creo que hay que hacer un trabajo de trabajar con ellos, además de una cosa a corto plazo que puede ser militares en la calle, tratar de controlar entre disuasivo y de percepción de seguridad por una parte, pero hay una pega que es mucho más compleja, que es el trabajar en estas poblaciones donde no se puede entrar, en trabajar el crimen organizado. Eso es inteligencia, no tiene que ver ya con los militares, tiene que ver con trabajo real de seguridad que se ha dejado de lado mucho tiempo. ¿Y tú crees que hay entonces un complejo ahí? O sea, hoy día hay un complejo, pero también o sea, si esta cuestión, lo que tú decías, ya 30 años. ¿No se rompió en la macrozona norte y macrozona sur? ¿Es un complejo solo en la región metropolitana? Sí, o sea, han sido obligados a hacerlo, no pueden hacerlo de otra forma. Mira, fíjate en los números en la macrozona sur para las últimas elecciones. Cómo arrasó el rechazo, cómo arrasaron los republicanos. Y la derecha en general, pero los republicanos, o sea, todo lo contrario al gobierno y todo lo que da alguna sensación de seguridad arrasa. En el norte nunca lo habíamos visto así, nunca habíamos visto que el norte de repente se derechizara, y yo creo que no es un voto por la derecha, es un voto por algo que les da sensación de seguridad. Vamos a ver lo que pasa aquí el 17 de diciembre, que es lo que va a ser el domingo, pero yo creo que hay una angustia, una demanda por seguridad muy grande que lleva a la gente que jamás había votado por la derecha o que se consideran de centro o apolíticos o que no votaban, que dice, es que la verdad es que lo que yo quiero es seguridad y sospecho
que el a favor me da seguridad, así como sospecharon que los republicanos les daban seguridad y sospecharon que el rechazo les da seguridad. Entonces está moviendo la aguja absolutamente el tema de la seguridad en términos políticos, y eso ya no es solamente macrozona sur, macrozona norte, sino que yo creo que ahora la región metropolitana también. Se lo preguntábamos justamente al sociólogo Eugenio Tironi, acá en nuestro último capítulo del Chile que viene, respecto del legado. ¿Cuál sería el legado del presidente Boric, cómo él observaba esto y lo proyectaba? Y me decía que en estos 2 años de gobierno él sentía que podía llegar a ser el tema de la seguridad. ¿Crees que el presidente Boric puede marcar un hito en esta materia? Ojalá lo hiciera. Ojalá lo hiciera. Yo creo que el legado del presidente Boric es que va a dejar firmada una nueva constitución que no le gusta. Así que, no sé, ya es broma eso, pero me encantaría que ese fuera su legado, ¿viste? Una constitución escrita en parte importante por la derecha y que él... ¿por qué? Porque es broma, pero es en serio. ¿Por qué? Porque llevamos, o sea, decíamos, tú y yo soy un poco mayor que tú, pero ya... en el fondo vivimos siempre en democracia, ¿cierto? Desde que tenemos conciencia vivimos en democracia. Pero la demanda siempre era que la Constitución era ilegítima, porque hecha por 4 generales, entre 4 paredes, de la forma que quería. Entonces, bueno, pucha, qué éxito más grande que lograr tener una Constitución aprobada, oye, por mucho o por poco, pero hecha en democracia, por las personas electas democráticamente. Entonces, ese podría ser un buen el legado. El presidente Boric está dejando un legado a su 30%, a su base de apoyo, y en eso lo hace muy bien, les habla en forma permanente a ellos, y yo creo que eso va a hacer que sea reconocido. O sea, yo no creo que esto sea un buen gobierno, pase lo que pase aquí al final del gobierno, no, pero sí él va a mantener ese porcentaje de aprobación porque se preocupa de eso de forma permanente, y eso es un porcentaje muy alto. Entremos al proceso constitucional. Abro comillas, el objetivo nunca fue presentar una constitución de amplio consenso. El WhatsApp republicano filtrado que a esta hora está inundando e incendiando las redes. Cuando uno escucha esto, parece que la verdad nunca hubo la intención de crear una que nos una, como se dijo y prometió en la campaña del rechazo. ¿Qué te parece este audio republicano? Mira, cuando uno está en un grupo de WhatsApp y le estás hablando, o sea, uno siempre tiene que ver a quién se le está hablando, y ahí se le está hablando a los que le estaban alegando por haber hecho un texto demasiado de izquierda. Imagínate, los republicanos están diciendo, oye, no, este texto... Yo digo, si los republicanos hubieran hecho, no solamente los republicanos, yo soy UDI, si yo hubiera hecho un texto, Chile Vamos hubiera hecho un texto, ¿tú crees que hubieran incluido Estado Social de Derecho? Hubieran hecho un texto solamente... Estado Social de Derecho, un capítulo de medio ambiente, los republicanos. A mí me hubiera gustado un capítulo de medio ambiente, que hubieran hecho paridad, con paridad, tiene ciertas restricciones, con paridad, o sea, hay muchas, no una, muchísimas señales de que hablan de que hubo conversación. De hecho, hay números reales, el 85% de las oraciones, no de los artículos, de las oraciones de la propuesta que se vota el 17 de diciembre, están textuales de lo que presentaron los expertos, que fue aprobado por amplia mayoría. Es un número muy alto. Hay un 6% que se cambiaron totalmente, hay un, no sé, pero es muy alto el número de que está... de las oraciones que están textuales. Ahora, gente de tus filas no opina lo mismo. El senador Iván Moreira declaró: esto terminó siendo la constitución de los republicanos y nosotros arroz graneado. ¿Te sientes, Carol, arroz graneado? Bueno, es que tiene un punto el senador. Normalmente no estoy tan de acuerdo con sus declaraciones, pero tiene un punto. ¿Por qué? Porque los que tenían las grandes mayorías fueron los republicanos. O sea, ellos sí necesitaban a Chile Vamos para negociar. Yo te diría que no solamente los expertos, Max Pavés, la Natalia González de la UDI, sino que también nuestros ¿cómo se llama? Consejeros. Bueno, está la Carolina Navarrete, se me van a olvidar ahora, pero Arturo Phillips, ¿cómo se llama? Carlos Recondo, Edmundo Luchanz, etcétera, sí contribuyeron un montón a desarrollar un texto, estuvieron a veces, tenían las mismas ideas que los republicanos muchas veces, y venimos del mismo ADN, tenemos muchas cosas en común evidentemente, y otras no, y bueno, y se discutieron, se conversaron, etcétera, pero yo te nombré 4, no sé,
creo que eran 6 de la UDI y ellos eran Pero 20 y tantos. ¿no crees que se entonces, repitió la historia? Quiero tomar tus propias declaraciones en tu antiguo rol, ¿no? Como convencional. Dijiste en su minuto, ahí, frente al Pleno, hubo un abuso de la mayoría circunstancial bajo la simulación de un falso entendimiento. Te pregunto, ¿cometió el Consejo el mismo error que la Convención, no. diseñando una constitución para solo algunos, hablándole solo a los suyos, hablo de los republicanos? Sí. No, absolutamente no. Porque te decía, si los republicanos o los UDI hubiéramos hecho una constitución propia, no hubiera dicho Estado Social de Derecho, hubiera hablado de subsidiariedad. O sea, ¿no estás de acuerdo con Moreira? No estoy de acuerdo. Hubiéramos hecho una cosa distinta. Y aquí hay un texto que tiene un porcentaje altísimo de consenso de los expertos y otras cosas que se cambian. A nosotros en la convención no nos escucharon nunca. Todo lo que presentábamos era votado en contra y yo te digo, eran ejemplos reales. Por ejemplo, había un error de redacción. Esto nos dimos cuenta muy al principio. Había un error de redacción, presentamos una indicación que corregía una coma o una palabra y la votaron en contra. O sea, no había ni una posibilidad de diálogo de nada. O sea, yo estaba en una comisión especialmente violenta, por decir alguna parte, porque teníamos a Daniel Stingo, tenía a Manuel Boldarsky, tenía a Hugo Gutiérrez, etcétera, y nunca hubo una conversación. Una conversación con nosotros, decir, oye, ya, lleguemos a un consenso, busquemos algo para que podamos estar nunca. Entonces, no tiene nada que ver, y el mejor ejemplo es el que te di antes. Si la derecha hubiera hecho una constitución realmente con las ideas propias, hay muchas cosas que hoy día están en este texto que no hubieran estado, y lo que lo demuestra más claro es el Estado Socialdemócrata de Derecho. O sea, porque podríamos haber puesto Chile es un Estado subsidiario, ¿cierto? O sea, la pasada de máquina hubiera sido eso. Chile es un Estado subsidiario. Y no es así. O podría haber quedado realmente constitucionalizadas cosas que hoy día se establece la provisión mixta de casi todo. O sea, en el fondo, la salud puede ser pública o privada, ¿cierto? La libertad de elección en materia de pensiones, pero podría haber un ente público y sin ningún problema. Colegios particulares subvencionados, o sea, público o privado, etcétera. Podríamos haber establecido todo privado, ¿cierto? Bueno, no, pues sí, en verdad, realmente no es una constitución que tenga solo ideas de derecha, ni mucho menos. Hay se ha tomado muchas cosas de los expertos. De hecho, la gran mayoría de las oraciones, como te decía, hay un estudio de IRB, del Instituto República, que lo detalla, las oraciones, cuáles son las modificadas 100%, etc. Pero también tenemos que entender que hubo una mayoría que no fue impuesta por nadie, sino que electoralmente sacó esa mayoría y que también tenía que responderle a su gente. Si la gente votó por ellos porque quería poner las ideas de ellos, no porque eran más lindos que los demás, ¿cierto? Entonces, ahora, si gana el a favor, ¿crees tú que va a haber una pasada de factura, una pasada de cuentas entre Chile Vamos y republicanos? ¿Cómo quedan las relaciones ahí? Sí, Repito, sí. si es que gana el en contra. No, yo creo que no. Van a haber, obviamente, distintas declaraciones y todo, pero nosotros hoy día, como sector, y lo hemos conversado un montón este último tiempo, tenemos un objetivo muy claro, que es que no queremos que Gabriel Boric, que lo que representa Gabriel Boric, que lo que representa el octubrismo, vuelvan a ser gobierno. Creemos que ese es el objetivo más claro. Y para eso, ya lo vimos en Argentina, lo hemos visto en España, necesitamos estar unidos. Entonces, yo creo que hay dos... Ahora, ¿qué tan unidos? ¿Quién sería tu candidato para una próxima presidencial? ¿José Antonio Kast o Evelyn Matei? Lo que pasa es que, imagínate, yo soy UDI. Por eso te lo pregunto, ¿hasta qué punto es la unión? Digamos. Lo que pasa es que, si tú te fijas, tenemos aquí... obviamente van a haber o primarias o primera vuelta. Chile vamos a estar con Evelyn Matei si es ella la candidata. Los republicanos van a estar con José Antonio Kast, pero yo no tengo nunca, así como en la vez pasada, que yo voté, no sé, por Joaquín Lavín, por Sebastián Sichel y por José Antonio Kast sin ningún problema, sin ninguna, o sea, nada, a mí no me complica nada. Hay otra gente que puede que le complique, pero... Y Evelyn Matei hoy día además está haciendo un trabajo, o sea, muy cercano a amarillos, a demócratas, no solamente porque por su posibilidad de ser presidenta va más hacia el centro que hacia la derecha, evidentemente, si tiene alguien que le compite por la derecha, sino que porque Evelyn Matei cree mucho en que la única forma de que este país salga adelante es trabajando en forma unida
con todos los que creen en la democracia, todos los que ponen en el centro a las personas, todos los que quieren que al país les vaya mejor. ¿Ya? Entonces, yo creo mucho en eso y creo que se puede trabajar muy bien con gente que probablemente no comparte todas mis ideas políticas, pero que sí hoy día tienen como prioridad poner a las personas en el centro y a Chile por delante. ¿Y dónde queda Rojo Edwards en todo esto? Rojo Edwards, donde ha estado, ha generado problemas, entonces que siga, no sé, por la suya, porque... Ahora, por la suya parece ser más a la derecha de la derecha de la derecha, digamos. Y cuando partió era como liberal en Renovación Nacional, entonces la verdad es que no sé, creo que Rojo Edwards no mueve nada la aguja, nada. O sea, la mueve más la Tere Marinovich. Rojo Edwards yo creo que no produce ningún efecto en las elecciones. No sé si la gente... Lo mató ahí, ¿ah? Oye, somos un poco amigos con el Rojo. Oiga, pero con esos amigos. No, que hemos trabajado, o sea, hace mucho tiempo que estamos en la misma, pero le tengo mucho cariño, pero yo creo que no. Es difícil cuando una persona está en un partido, no se va al otro, en el otro también, y ahora otro. O sea, el liderazgo en política es complejo porque hay que trabajar en conjunto, cada uno tiene que ir ganando su espacio, pero hay que trabajar en conjunto. Entonces, el que va buscando solamente el liderar cuando todo el mundo está como a sus pies, la verdad es que no resulta muy bien. A mí no me gusta ese tipo de liderazgo, yo creo que le hace mal a la política. Hablando de liderazgos, pero en la campaña del En Contra ha causado mucho revuelo la figura de la expresidenta Bachelet como rostro del En Contra. ¿Qué le parecen sus argumentos? ¿Qué le responde usted a la expresidenta? Sobre todo cuando habla y enfatiza respecto de los riesgos de esta propuesta constitucional para el aborto en 3 causales, en su condición de mujer. Interesante saber su opinión. No, a mí la verdad es que me desilusionó mucho, me dio mucha pena que la presidenta se prestara para decir falsedades en ese video. ¿Falsedades o interpretación Las dos respecto cosas. del proyecto constitucional tal cual ocurrió con la franja del rechazo en el proceso anterior? Hay directamente mentiras, como cuando habla de la objeción de conciencia institucional, porque eso fue algo que se presentó en el proyecto pero que no quedó. Cuando dice una farmacia se va a poder negar a entregar la píldora al día después, bueno, la verdad es que eso es una interpretación errada, no, es una mentira, no es así, no se puede. Entonces, la verdad es que lo lamento mucho que haya sido así. ¿Miente pero la expresidenta yo creo Bachelet? que miente. O se equivoca, o leyó un texto y no lo estudió, pero lo que dice son mentiras. Si ella dijo, voy a mentir, no creo. Probablemente se lo explicaron mal, no lo estudió, no lo leyó, no sé. Pero lo más lamentable es que la mentira es general, que dice, esto es un texto malo para las mujeres. Oye, primera vez en la historia sale con un universal, que es para hombres y para mujeres, pero que claramente las más beneficiadas porque tenemos los roles de cuidado más marcados somos las mujeres. Igualdad salarial. Paridad de salida transitoria, leyes que establecen que el igual acceso a cargos públicos. ¿No se pone en riesgo el aborto en 3 causales? ¿Se pone en riesgo el aborto en 3 causales? Yo diría que no, así se ha dicho, así lo dijo Carlos Peña, Marisol Peña, que votó en contra de esto en el Tribunal Constitucional, cuando era presidenta del Tribunal Constitucional, abogada constitucionalista, votó en contra y dice no se pone en riesgo, pero yo quiero decir una cosa súper clara, el aborto en 3 causales está siempre en riesgo. ¿Por qué? Porque por más que quede hoy día está establecido en una ley, ¿cierto? Si mañana las mayorías parlamentarias son abrumadoramente en contra de esto, se puede cambiar, legislativamente todo se puede cambiar, aunque quede, esté en la Constitución. Por lo tanto, no vengan a decir que solamente ahora está en riesgo, siempre ha estado en riesgo. Yo creo que eso sí, que si el 17 de diciembre gana la favor, al día siguiente se acaba el aborto en 3 causales, no es verdad. Eso no es verdad y yo creo que el que diga lo contrario miente. Ahora, interesante lo que pueda ocurrir si es que gana él En Contra. ¿Habrá piscina en buen chileno, no? ¿Habrá agua en la piscina para construir o mecanismos o métodos para una suerte de acuerdo amplio en materia constitucional, o gana El Contra y no se habla más del tema por un buen rato? No, eso nunca va a pasar. O sea, sí, por un rato puede ser, pero la izquierda ha sido su bandera de lucha durante 30, 40 años, entonces eso va a seguir de distintas formas, en el Congreso de alguna forma, pero lo que yo creo que tiene que pasar es que el 18 de diciembre, pase lo que pase, todas las fuerzas políticas que de verdad le importan a la gente tienen que olvidarse del tema constitucional y preocuparse de seguridad y crecimiento económico. ¿Por qué? Porque hoy día
el número de despidos, la inflación que se mantiene, sigue subiendo, el fondo no ha bajado como nos gustaría la inflación, etcétera. O sea, hay una desesperanza que se ve en la ciudadanía y desinterés de seguir hablando de temas constitucionales cuando lo que le importa de verdad a la gente es seguridad y cómo llegar a fin de mes. ¿Te parece correcto este ejercicio de plebiscitar al gobierno el día domingo, entendiendo que lo que estamos votando, porque te tocó la otra cara en el proceso anterior, ¿no? Sí. Y es complejo, porque en el fondo lo que estamos tratando de votar este domingo es un texto que nos rija, ojalá, durante el próximo siglo o los próximos 50 años. Y se insiste en plebiscitar al gobierno. ¿Cree que es correcto? Es un tema práctico por lo siguiente. Todas las figuras públicas de la derecha salen a la calle, a mí me pasa solamente a través de redes sociales, pero salen a la calle y le dicen, vamos con todo en contra. Hay una confusión total en la ciudadanía, poco interés, poco volumen de la discusión, la gente está cansada, etcétera. Entonces, cuando se pone esa disyuntiva, y se ha dicho, y lo hemos dicho en todos los tonos, Boric vota en contra, Chile vota a favor, ese ha sido el último eje de campaña, ha sido Boric vota en contra, Chile vota a favor. Si usted está en contra del gobierno, vote a favor. Y ese es el eje que tú señalas. Ha sido netamente práctico, porque es así, o sea, porque porque Boric vota en contra, y porque ha habido mucha confusión y necesitábamos de alguna forma que la gente entendiera. ¿No es justamente entendiera eso una enorme confusión? Es decir, se le está diciendo a la gente, califique al gobierno de turno, no le gusta, entonces vote a favor. No es justamente algo muy confuso, si lo que estamos discutiendo es otra cosa, es un texto constitucional que nos rija como país, rayado de cancha durante muchos años. Sí. El gobierno se acaba en 2 años. Nos encantaría que la gente leyera el texto y lo pudiera valorar, pero yo soy abogada, no soy constitucionalista, y además me he dedicado mucho más a las políticas públicas que al ejercicio de la profesión como abogado. Entonces, yo soy abogada y no podría, al leer el proyecto, no podría como analizar cada una de las variables, cómo influyen, etcétera. Uno no le puede pedir a la gente, oye, lea todo el texto. Además, la gente no está, ojalá lo hicieran, pero la gente además hoy día no es un tema de discusión porque está preocupada de otras cosas. Entonces, es una forma pragmática de explicar en qué posición nos encontramos políticamente. Me hubiera encantado que la gente votara a favor porque le encanta el texto, pues sí, sería mucho más real, como tú dices, pero eso no hay interés. No hay interés y había real confusión. O sea, imagínate que la gente le dice a la Evelyn Matei, vamos en contra. Entonces, teníamos que explicar de alguna forma que esto era, que no era así, que al final lo que estuvimos por el rechazo en el 4 de septiembre, hoy día mayoritariamente estábamos por el a favor. Carol, ¿cómo ves el Chile que viene? Mira, me gustaría verlo con mucha esperanza. Lo que te contaba antes, cómo piensa Evelyn Matei el futuro, cuando dice lo que necesitamos es construir consensos reales para poder solucionar los temas más relevantes de la ciudadanía hoy día: seguridad, crecimiento económico, para que haya empleo, para que la gente pueda llegar a fin de mes. Si es que realmente se da vuelta a la página el 17 de diciembre, pase lo que pase, y nos concentramos en solucionar esos problemas como clase política, como por demanda de la ciudadanía, todos los que creemos en la democracia, lo veo con mucha esperanza. Pero si eso no pasa y seguimos peleando en la pelea chica, el tema constitucional, el que tú votaste a favor, yo en contra, en que no, es que no te apoyo, sí te apoyo, la verdad es que va a ser muy triste lo que nos puede pasar como país. Pero yo soy optimista por naturaleza y creo que hoy día la ciudadanía lo está demandando con tanta urgencia, con tanta ansiedad de resolver este problema, que yo creo que hay un grupo relevante de la clase política que va a estar dispuesto a poner a las personas nuevamente en el centro de la discusión, a Chile por delante y llegar a acuerdos relevantes en esas 2 materias para empezar. Si en eso nos va bien, de ahí como avión para adelante. Carol Baum, muchas gracias por esta conversación. Recuerden que todos nuestros cortes a través de las plataformas de Súbela. Nos vemos en un próximo estreno de El Chile que viene. Carol, Muchas gracias. Gracias por la invitación.